Quiero saludarles. Soy Catalina Moscoso de Díaz, CEO de Fundación Ámalos. Espero poder servirles en este día a través de esta conferencia. Saludo muy especialmente a quienes están conectados desde Chile, desde Perú, desde México. Hay una persona conectada desde Camboya, Estados Unidos, y todos aquellos que están conectados desde Colombia. Muy bienvenidos. Voy a empezar a grabar la sesión. Qué gusto a todos los que están acompañándonos hoy. Esta es una sesión para papás. Vamos a hablar sobre identidad sexual, vamos a tomarnos un cafecito juntos y vamos a poder hablar sobre un tema que ha sido tan complejo, tan, digamos, tan controversial, y lo vamos a ver desde el diseño original. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios que nos da tanto, pero tantas luces y tantas directrices frente al tema. Así que le animo a que tenga un cafecito en la mano. Yo tengo un vasito con agua y juntos trabajemos esta horita y media con respecto a qué podemos esperar en nuestros hijos frente al tema de la atracción al mismo sexo y de la confusión de género. Ok, con 97 personas conectadas, vamos a comenzar entonces. Voy a compartirles pantalla. Muy bien, entonces, el tema que nos convoca hoy se llama confusión de género y atracción al mismo sexo, una mirada desde el diseño original. Entonces necesitamos entender qué es lo que dice hoy la cultura frente a sexo y a género. Estas palabras que eran inseparablemente unidas, hoy ya no están unidas. Nuestra intención es poder ayudarles a entender por qué necesitamos entender nuevamente estas palabras como dos palabras que van unidas. Porque tristemente la cultura ha separado estas dos palabras. ¿Qué se entiende por género hoy en día? Se entiende como una construcción social en el cual el ser humano es una cosa genérica, amorfa, y por consiguiente su sexualidad es cualquier variante, o sea que puede escoger ser hombre o ser mujer. Y este género se aprende, puede ser educado, cambiado y manipulado. Eso es lo que dice hoy la cultura, que es la palabra género. Y la palabra sexo, la cultura hoy nos dice que la palabra sexo viene determinado por la naturaleza. Una persona nace con sexo hombre o mujer. Constituye la identidad sexual natural o biológica del ser humano. Pero tristemente hemos avanzado de una cultura que venía, digamos, percibiendo la palabra sexo como el sexo biológico con el que venía ese ser humano. Hoy, tristemente, estamos en una cultura que se llama la cultura trans, y la cultura trans no acepta el origen biológico. Simplemente dice que el sexo es aquel nombre que una persona le da al ser humano cuando nace. Entonces, aún en este momento, digamos que se ha ido avanzando en una ideología que es una ideología cerrada, que es antinatural, o sea, que no tiene en cuenta la naturaleza. Bien, vamos a ver si estas dos palabras son, digamos, se deben seguir teniendo de esta manera o debemos volver al original, al diseño original. Y para eso necesitamos definir otros dos términos. Uno es identidad sexual. La identidad sexual se refiere a la realidad de haber nacido ya sea hombre o mujer y se compone de la manera en que pensamos y sentimos en cuanto a nosotros mismos. Esta identidad es la que Dios dio y está determinada por las partes sexuales. O sea, ¿qué es lo primero que un ser humano, pues podemos ver en un ser humano que viene en camino, en gestación, dentro del vientre materno? Fíjense que en este momento ya hay muchas ecografías aún en 3D y en 4D que nos permiten ver a esa personita, nos permiten verla de una manera detallada. Y entonces, ¿qué es lo que Dios ha permitido que los seres humanos vean inicialmente en ese bebé? Sus genitales.
Y entonces a través de los genitales podemos definir si es hombre o es mujer, pero no es lo único que Dios coloca en ese ser humano. Ya en la primera conferencia que tuvimos en el mes de julio, pudimos ver un poco más detalladamente lo que Dios coloca en el corazón del hombre como ser masculino y en el corazón de la mujer como ser femenino. En esa conferencia pudimos determinar esto. Ahora, ¿qué nos dice Génesis? ¿Cómo fue que Dios creó la identidad del ser humano, la identidad sexual del ser humano? Para poder entender cómo fue que Dios la creó, debemos ir al texto de la creación. Y entonces Génesis 1 y Génesis 2 nos dan digamos, una visión muy clara de qué fue lo que nuestro diseñador, el Dios que diseñó al ser humano, pretendía y qué fue lo que hizo además. Y tenemos también que entender que cuando nosotros hablamos de sexualidad no podemos empezar en Génesis 3, porque Génesis 3 es la caída del ser humano y cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, muchas cosas suceden. Una de ellas fue que se rompió su relación con Dios, la forma como él se vería a sí mismo, la forma como vería al otro, también se quebró. Entonces, por esa razón, Génesis 1 y Génesis 2 nos dan la base de lo que es la sexualidad humana. Voy a leer un apartado de Génesis 1 y lo voy a leer despacio porque de aquí vamos a extraer varias conclusiones. Y este principio, entender cómo fue que Dios creó nuestra identidad sexual, pone un norte a nosotros como padres y a los hijos, porque es nuestra responsabilidad darle a nuestros hijos el principio. Cuando ellos tienen un principio claro, ellos van a poder discernir las cosas que ellos sienten. Entonces dice así, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Cuando nosotros llegamos al el lenguaje en el que fue escrito este texto, que fue el hebreo, encontramos varias palabras importantes aquí. Ahora les voy a mostrar. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen los peces del mar, las aves del cielo y a todos los animales que corren por el suelo. Esto es Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Si ustedes se dan cuenta, estamos tomando la nueva traducción viviente, porque estas imágenes que ustedes ven son las que trabajamos con los chicos y nosotros necesitamos trabajar textos fáciles de entender. Estos están dentro de nuestro currículo. Entonces, ¿qué pasa con los términos en el hebreo? Cuando nosotros vamos al lenguaje en el que fue escrita esta porción de la palabra, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que Dios quiere mostrarnos. Cuando dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, la palabra ser humano viene del hebreo Adam, que significa hombre, pero no hombre como ser masculino, sino hombre como ser humano, especie humana. O sea, Dios hace a los seres humanos y entonces luego dice a su propia imagen. O sea que Él deja algo de su corazón. Dios trasciende lo físico y Él deja algo de su corazón tanto en el hombre como ser masculino y en la mujer como ser femenino. Y dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En Génesis 1, la palabra en hebreo que se usa para varón es sacar. La palabra en hebreo que se usa para mujer es nekebar. Si usted mira esas dos palabras, no tienen ninguna relación, ninguna. No tienen la misma raíz. Lo que sucede en Génesis 2 vemos que las palabras que se usan para hombre y mujer son muy diferentes a Génesis 1.
Lo que quiere decir que en Génesis 1, lo que Dios nos muestra es que Él crea hombres y mujeres. Y esa es la diversidad. La diversidad, la palabra diversidad bíblicamente son las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y desde el mismo texto nos muestra que hay una diversidad, o sea, que no son iguales, que no son lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios deja algo de sí mismo en el ser humano, lo cual le da una dignidad especial. Nosotros no somos Dios. Él deja algo de Él, de su naturaleza trascendente. Y eso ya nos hace tener una dignidad especial. Nuestra identidad sexual es esencial porque viene de Dios. Dios deja algo de su corazón en el ser humano masculino y deja algo de su corazón en el ser humano femenino muy diferente. Ambos son diferentes y tienen un valor eterno. Por eso la identidad sexual es esencial y manifiesta la imagen de Dios. Nuestra identidad entonces es una manifestación física del corazón de Dios, origen de todo lo que llamamos masculino y femenino. Y aquí, a quienes tuvieron la oportunidad de ver la primera conferencia, quiero recordarles que hablando del corazón femenino, Dios coloca esa capacidad, ese corazón que recibe, que percibe, que intuye, ese corazón autosacrificado, esa capacidad que tiene la mujer de entregar a las generaciones siguientes lo que es ella, o sea, ese instinto maternal de socorrer, cuidar, socorrer y cuidar. Y eso es lo que está en el corazón femenino. En el corazón masculino, el que coloca esa capacidad de tener visión, de salir hacia afuera, de proteger. A la mujer la hace esencialmente cuidadora, al hombre lo hace esencialmente protector. No es una característica exclusiva, pero es una característica esencial. Y entonces, ¿qué más coloca en el ser humano masculino? La capacidad de proveer, pero no cosas, sino proveer vida. Y de ordenar, de liderar, que son valores iguales para Dios. O sea, tenemos el mismo valor y la misma dignidad, pero tenemos roles y funciones diferentes. Y cogiendo esto de la conferencia anterior, podemos entender entonces que esa identidad sexual, que es una manifestación física del corazón de Dios, es lo que nosotros podemos hablar y definir como masculino y femenino. Ahora, ¿cómo es que Dios nos transmite su imagen? Vamos a ver. Dios es tanto protector como cuidador. Esas son características que Él tiene. Cuando Él transfiere a su creación estos dos aspectos, al hombre lo hace más protector y a la mujer la hace más cuidadora. Como les decía, no es que sean características exclusivas, pero sí son características esenciales de cada una. Ahora, fíjense aquí, estoy poniéndoles el resumen de lo que vimos la vez pasada. Entonces, en el corazón paternal, la masculinidad eterna, Dios coloca la mente de Dios que dirige, que inicia, que protege, provee, define, organiza, trae orden y pone límites, o sea, esa capacidad de ser protector y proveedor de vida. Y dentro de el contexto matrimonial, porque no es en todo, no, los hombres no son cabeza de todas las mujeres, son cabeza de su esposa. ¿A qué se refiere Dios? Es ser líder siervo, porque le da la responsabilidad de ser cabeza, pero esta cabeza está dada en términos de servicio, no de autoritarismo, no de dominación. Dentro del contexto matrimonial, el hombre tiene una responsabilidad muy grande y es ser líder siervo de su esposa. Quiere decir que este hombre necesita proveer espacios donde su esposa y sus hijos puedan crecer de manera saludable, y el hombre debe entender que a pesar de tener la responsabilidad de un liderazgo, como con el ejemplo de Cristo que se sacrificó por su iglesia, de la misma manera este hombre se sacrifica por su esposa y por sus hijos. La autoridad que Dios
que viene de Dios, está dada en términos de servicio, no en términos de dominio. Y entonces ese es otro principio que analizaremos en otra conferencia. Sin embargo, aquí colocamos el hecho de que le da esa responsabilidad de ser cabeza dentro del contexto matrimonial. No, los hombres no son cabeza de todas las mujeres. Los hombres tienen la responsabilidad de ser cabeza de su esposa y de sus hijos y proveer espacios de vida. Son proveedores de vida para ellos. Muy bien, y en el caso del corazón maternal que se expresa en la feminidad eterna, entonces encontramos el corazón de Dios que sigue, responde, cuida, recibe, intuye, detecta y percibe. Es ese amor autosacrificado, es la capacidad de sentir compasión, y todo esto está dado en un instinto que Dios coloca en el corazón de la mujer, que no tiene que ver con aquellas mujeres que son madres. Todas las mujeres tenemos ese instinto de criar, socorrer y cuidar, de ser instructoras y maestras. Y esto, como les digo, no es solamente aquellas mujeres que son mamás, porque no tiene que ver con la mecánica de los senos y el útero, no. Es ese sentimiento que está en el corazón de la mujer de entregar a las siguientes generaciones, de criar, de cuidar, de sentir compasión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son las características del corazón maternal y paternal de Dios, que las entrega a los que ha creado a su imagen, pero que para Dios tienen el mismo valor y la misma dignidad. Entonces aquí no podemos decir que hombre y mujer somos iguales. Eso es un postulado del feminismo radical hoy. No somos iguales, no somos lo mismo y no somos intercambiables. Tenemos el mismo valor y la misma dignidad, pero tenemos diferentes funciones. Y entonces la sexualidad no es algo que la cultura escribe sobre ese ser humano como nos lo han venido queriendo la cultura hacer entender. No, la sexualidad está incorporada en el alma y por eso es trascendente. La identidad sexual viene de Dios. Dios es el que elige que hayamos sido hombres o mujeres. Y no solamente elige que seamos hombres o mujeres, sino que cada uno de nosotros tiene no solamente un potencial interno, sino uno externo que nos hace personas únicas. Si tú pudieras ver a todas las personas que están en el chat y si tú eres mujer, mira a otras mujeres. No somos iguales, somos muy distintas, porque cada una de nosotras es única. Lo mismo pasa con los hombres. Si usted puede ver a cualquier hombre que esté aquí en el chat, usted va a verse muy diferente a él, porque eso fue lo que creó Dios. Creó una diversidad tan grande que a cada uno de nosotros nos creó únicos. Entonces, por eso la sexualidad no se aprende, la identidad sexual viene con nosotros porque viene de Dios. La masculinidad y la feminidad entonces son atributos de Dios. Cuanto más nos acerquemos a su imagen, más reflejaremos lo masculino y lo femenino en su justo equilibrio. Y es increíble cómo, por ejemplo, el Señor Jesucristo es el modelo de masculinidad más increíble para los varones. Y usted dirá, ¿y nosotras por qué no tenemos un modelo? Porque nosotras respondemos al modelo de liderazgo de los varones. Si los varones tuvieran un liderazgo como el de Cristo, para nosotras sería muy fácil poderlo entender y podernos sujetar. Ahora, nosotras también tenemos nuestra parte, porque a partir de la caída nosotras también queremos pasar por encima de los varones y quitarles esa responsabilidad que ha sido dada por Dios. Eso es parte de la caída y eso es lo que nosotras necesitamos aprender. Necesitamos respetar a nuestros varones y darles valor y dignidad. Ahora, ¿cómo debemos relacionarnos los hombres y las mujeres? Miren, Dios crea hombres y mujeres, coloca su corazón en ellos, pero Él no nos deja solos, Él no nos pone en el mundo a ver cómo nos va a ir, miren a ver cómo se relacionan. No, Él nos da su ejemplo y Él nos dice, ok, aquí hay diversidad. ¿Por qué? Porque lo que tiene el hombre no lo tiene la mujer y lo que tiene la mujer no lo tiene el hombre, o sea, se necesitan.
para cumplir el mandato cultural de señorear la tierra. Ambos son indispensables. Entonces, Él nos da su ejemplo. ¿Cómo es que nos da su ejemplo? Mire, yo soy muy gráfica y creo que muchas personas que están aquí compartiendo esta conferencia conmigo también lo son. Por eso nos van a ayudar mucho las imágenes. Defino a Dios Padre de esa manera, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios. ¿Sí? Tenemos un solo Dios, pero tenemos tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres tienen el mismo valor y la misma dignidad, pero cada uno tiene función diferente. O sea que en ellos hay diversidad, porque cada uno cumple una función diferente. Por ejemplo, en el plan de salvación, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para entender cómo ellos son Dios, pero cada uno cumple funciones diferentes. Lo mismo que nosotros somos hombre y mujer, pero cada uno tiene una función distinta, con el mismo valor y la misma dignidad ante Dios, pero con funciones diferentes. Dios Padre es el autor del plan de salvación. O sea que Dios en su palabra, la Biblia, nos deja muy claro que el ser humano pecó, desobedeció, que necesita un plan para volver a ser salvo. Y ese plan lo gestó, lo ideó Dios Padre. ¿Quién cumple el plan de salvación? Dios Hijo. Dios Hijo lo ejecuta con su vida, con su muerte y con su resurrección. ¿Y qué pasa con Dios Espíritu Santo? Dios Espíritu Santo pone en marcha el plan de vida en el creyente, aquel que cree en la obra de Cristo en la cruz, pone en marcha ese plan y su obra de regeneración y santificación. O sea, cuando el creyente cree, empieza la obra de Cristo a hacerse realidad en la vida y esta persona comienza a entender el plan de Dios. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que son Dios, pero tres personas distintas con funciones diferentes. Y esto es el ejemplo que Dios nos da. Dios nos da la capacidad de ser hombre o mujer con funciones muy diferentes, pero con el mismo valor. De tal forma que entonces, cuando usted vuelva a ver a su pareja, a su cónyuge, recuerde que Dios le creó con el mismo valor y la misma dignidad. Usted no tiene ningún derecho a maltratarle. Usted no tiene ningún derecho a pensar que usted domina y los otros mandan y los otros obedecen. Usted tiene la responsabilidad de entender que su esposa o su esposo han sido creados con el mismo valor y la misma dignidad que usted. Y entonces necesitamos, después de este principio, volver a las palabras sexo y género. Tal como Dios nos creó de acuerdo al diseño original, estos dos términos van inseparablemente unidos y constituyen la identidad sexual natural de una persona. Esto quiere decir que el sexo, hombre o mujer, con el que nacemos, determina nuestro género, masculino o femenino. Y esta es la verdad que nosotros necesitamos entender. Ahora, aquí existen algunos, digamos, organizaciones que nos ayudan a entender en lo científico cosas muy importantes. Y una de ellas es el Colegio Americano de Pediatras. Es muy diferente a la Asociación Americana de Pediatras. Son dos organizaciones diferentes que tienen, sustentan postulados muy diferentes. La Asociación Americana de Pediatras en este momento aprueba la ideología de género, o sea, que los niños pueden ser hombres o mujeres, que pueden haber nacido en un cuerpo equivocado. Eso es lo que sustenta hoy la Asociación Americana de Pediatras. Mientras que el Colegio Americano de Pediatras, que también es una organización igual de importante a la asociación, dice lo siguiente: asegura un hecho importante. Todo el mundo nace con un sexo biológico. Las personas que se identifican con la sensación de ser del sexo opuesto o en algún punto intermedio
no pertenecen a un tercer sexo porque siguen siendo biológicamente hombres o biológicamente mujeres. Y la genética hoy nos ayuda muchísimo a entender que en cada célula de tu cuerpo viene marcada tu sexo. O sea, cada célula de tu cuerpo tiene marcado si eres mujer, que eres mujer, y si eres hombre, que eres hombre. Y eso es importantísimo porque por más de que una persona sienta que está en el cuerpo equivocado, sienta que no nació en el cuerpo en que debería nacer, esto es una situación emocional, no es una situación física. Entonces, el hombre y la mujer, ¿cómo deben relacionarse? Entendiendo que tienen el mismo valor y la misma dignidad, o sea que no son iguales. Deben entender también que tienen diferentes funciones, por eso con mi cónyuge, con mi esposo o mi esposa, yo no puedo pretender que piense lo mismo que yo no puedo pretender que actúe igual a mí, somos absolutamente diferentes. Mire, yo con mi esposo he tenido oportunidad de ver tantas cosas tan importantes que ratifican este principio. Por ejemplo, nosotras somos más sensibles a las cosas que pasan, es como si tuviéramos un radar, ¿no? Una antenita de vinil bien puesta, como decía el Chapulín Colorado, ¿cierto? A veces nosotros decimos, "Uy, pero no, esta persona no me gusta, no me cierra, su manera de mirar, de comportarse". Y mi esposo me dice, ¿tú de qué me estás hablando? O sea, no entiendo lo que me estás diciendo. Yo las cojo por el aire. O sea, para mí es muy fácil detectar algunas cosas que para mi esposo no es tan fácil porque ellos son más sencillos. Ellos se fijan mucho en la razón. Nosotras estamos más ligadas al sentimiento. Fíjense, cumplimos diferentes funciones. No quiere decir que eso esté mal, es que somos diferentes. Y es importante que lo entendamos y no pretendamos querer cambiar y ser intercambiables, porque nunca vamos a ser intercambiables. También Dios quiere que nosotros entendamos que cada uno fue hecho con un propósito, o sea que no somos lo mismo. Y entendiendo esto, dentro de su hogar, dentro de su relación con su esposo, con su esposa, usted va a poder entender que varios de los factores que son, digamos, que aportan a una confusión de género en los niños y en los adolescentes tiene que ver en la forma como nosotros como padres nos relacionamos. Para allá voy. Muy bien, entonces tal como Dios creó los sexos, sexo y género van inseparablemente unidos. Ahora, otro término aquí que necesitamos definir es la orientación sexual. Si bien es cierto que la identidad sexual nos la da Dios, la orientación sexual es otro término que tiene que ver con la preferencia de compañía sexual. A esta preferencia también se le llama orientación y tiene que ver con el sexo de la persona o personas frente a las cuales se siente atracción sexual persistente. ¿Qué es esto? Pues que me gusta. Sencillamente siento atracción por esa persona, me gusta su físico, me gusta la manera como se comporta, me gusta, es el gusto. ¿Cuándo empieza a presentarse este gusto? Esta atracción sexual, es el interés romántico o físico que se despierta por una persona. ¿Cuándo se despierta ese interés? Cuando los chicos se desarrollan, no antes. Un chico de 7, 8, 9 añitos no siente este interés. Si usted le preguntara a un chico, porque muchas veces nosotros estimulamos a los niños desde muy pequeñitos a tener novio o novia. Y esa es una cosa que hacemos los padres. No deberíamos hacerlo. Los niños no están en el momento de entender esto. Sin embargo, si usted le preguntara a un niño pequeño qué es ser novio, le aseguro que le va a decir, no es que me defiende de mis compañeros, es que me trae, como me lo dijo a mí mi hija menor un día a los 5 años, me dijo, ¿sabes qué, mami? Yo sé con quién me voy a casar cuando sea grande. Yo me voy a casar con, ¿te acuerdas del amiguito este que se llama tal? Yo le dije, sí, yo me acuerdo, mi amor. ¿Y por qué crees que te vas a casar con él? Ah, mami, muy sencillo. Porque un día él llevó plata para comprar en la tienda y me compró una paleta.
y se compró una paleta a él. Yo creo que yo me voy a casar con él cuando sea grande, mami. Si usted se da cuenta, eso es lo que piensan los niños. Los niños no piensan en "Ay, tan bonitos sus ojos, tan lindo su cuerpo", nada. ¿Cuándo sucede eso? A partir del desarrollo. ¿Cuándo se desarrollan los niños? En las niñas, el desarrollo más o menos se da entre los 12 y los 14 años. Hay niñas que se nos están desarrollando antes, pero en general están en esa edad. Y en los chicos más o menos entre los 13 y los 15. A partir de ese momento comienza a haber atracción física o atracción romántica. Antes no. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Los niños, tristemente, intencionalmente, están siendo hipersexualizados. Y eso tiene que ver con organizaciones que los están moviendo a cada vez entrar en el mundo de los adultos y de los más grandes. Pero los niños muchas veces no entienden lo que está pasando, no logran comprenderlo en su totalidad. Entonces, cuando hablamos del principio de cómo es la complementariedad entre el hombre y la mujer, vamos a poder entender cómo fue que Dios quiso que nosotros dirigiéramos ese impulso sexual. ¿Por qué? Porque ese impulso sexual no viene con nosotros, ese impulso sexual se aprende. O sea que la orientación sexual se aprende, se aprende. ¿Cómo se aprende? Vamos a ver. ¿Por qué tiene que ir dirigida a alguien diferente a mí? Por este principio. Porque Dios crea en Génesis 2 la capacidad de complementarse entre el hombre y la mujer, dos seres humanos tan diferentes que se necesitan. Y por eso crea entonces a la mujer. Y entonces, ¿qué dice Génesis 2:18? Usted dirá, wow, me está dando mucha Biblia. Pues me toca, señores. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener los principios muy claros. Y ustedes los tienen que compartir con sus hijos y ayudarles a entender de dónde viene nuestra sexualidad. Génesis 2:21 al 23 dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y le cerró la abertura. El Señor Dios hizo de la costilla una mujer y se la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue tomada. Fíjese que aquí en el español no nos da la suficiente información, pero vamos al hebreo y entonces encontramos cosas muy interesantes. Cambiamos de capítulo, pasamos de Génesis 1 a Génesis 2. Génesis 1 muestra cómo fue que Dios creó a los hombres y a las mujeres, creó diversidad, nos creó diferentes, y mire lo que pasa aquí en Génesis 2. La palabra para hombre en el hebreo es ish. La palabra para mujer deriva de la palabra hombre, isha. Al ish le creó su isha, su complemento. Mire, desde el mismo texto de la revelación especial de Dios, que es su palabra, encontramos una fuente común y una naturaleza complementaria entre el hombre y la mujer. Mire cómo solo es cambiar un capítulo y ya estamos encontrando otro principio aquí importantísimo. El hombre y la mujer entonces no son lo mismo, no son intercambiables, son complementarios, son iguales en su ser, tienen el mismo valor y la misma dignidad, pero ambos cumplen diferentes funciones. O sea que hacen falta un hombre y una mujer para crear una familia y así reflejar la unidad en el ser y la diversidad de la función de la Trinidad. Mire lo interesante que es esto. Dios quiere que nuestra orientación sexual vaya dirigida a alguien diferente a mí. ¿Por qué? Porque es la manera como se refleja esa unidad en el ser y la diversidad de la función del mismo, de la Trinidad misma. Entonces, ¿cómo vemos esto gráficamente? Vamos a ver la diferencia entre lo que es uniformidad y lo que es complementariedad. Mire, yo aquí tengo dos aretes. Yo tengo un arete en mi oído izquierdo, mi oído izquierdo, y otro arete en mi oído derecho. Aunque están en los oídos izquierdo y derecho, ambos cumplen la misma función. Lo mismo pasa con los guantes. Los guantes cumplen la misma función, pero ¿qué pasa con la chapa y la llave? Yo las necesito ambas
para poder abrir una puerta. Ambas me son necesarias, lo mismo con el cinturón. Yo necesito una hebilla y necesito un cuero para poder cumplir la función del cinturón. Vamos a ver otro ejemplo, los zapatos. Sí, yo tengo uno izquierdo y uno derecho, pero tienen la misma función. En el caso de la comida, los bananos cumplen la misma función, pero mire el caso del botón y el ojal. El botón se necesita, el botón y el ojal para poder cerrar una camisa. O se necesita la tuerca y el tornillo, porque cumplen funciones diferentes. Vamos a ver entonces esta otra lámina. ¿Qué nos dice Dios? Necesitamos tener funciones diferentes. Por eso cuando Dios piensa en la familia, piensa en aquellos que tienen el mismo valor y la misma dignidad, pero cumplen funciones diferentes porque ambas se necesitan. Por eso la unión física heterosexual es el diseño del Creador. La unión física homosexual son dos personas que cumplen la misma función. Bien. Entonces, de acuerdo al diseño de Dios para la sexualidad humana, nuestro impulso sexual debe ir dirigido a una persona que nos complemente. Por eso, por esta razón es heterosexual solamente. Entonces, nacemos con una identidad, no solamente es física, no es lo que podemos ver, es lo que Dios coloca en el corazón de ese ser humano, que nuestra responsabilidad como padres es ayudárselo a desarrollar. O sea, ese ser humano que nace, ese bebé, no solamente viene con genitales que lo distinguen como hombre o como mujer, viene con un bagaje interno que Dios coloca que es necesario desarrollarlo. La orientación sexual es algo que yo aprendo. Ahora, ¿puede cambiar? Sí, hay cosas que pueden hacer cambiar la orientación sexual. Por ejemplo, un abuso sexual vivido en la niñez. Por ejemplo, un entorno violento, maltratante. Por ejemplo, las malas relaciones entre compañeros, con los compañeros y con los padres. Esas son piedras que yo coloco en el río de la sexualidad que van a hacer que la sexualidad se exprese, pero se exprese de una manera diferente. Diferente que puede ser diferente al diseño de Dios. Esto como base. Otra cosa que quiero para poder ya entrar en materia con respecto a la confusión de género y la atracción al mismo sexo es este otro punto, y es hablar del afecto físico. Nosotros los seres humanos hemos sido creados por el diseñador para vivir el afecto físico de una manera gradual. Y al vivir el afecto físico tenemos que tener en cuenta dos cosas, que para avanzar en el afecto físico yo necesito madurez y necesito compromiso. ¿Por qué? Porque Dios creó la actividad sexual, o sea, las relaciones sexuales, las creó como la unión del cuerpo, del alma y del espíritu con otra persona. No es solamente un acto físico. Es que estás entregando todo de ti y te estás haciendo uno con ella. Uno. ¿Hasta cuándo? Jesús muy claramente lo habló en Mateo. Hasta que la muerte los separe. Y eso no lo da solamente una unión ante un sacerdote, ante un clérigo, ante un pastor, no. Eso lo dan las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales hacen que dos personas sean una, se fundan en un solo ser, dice Génesis 2:24. Por eso, ese tipo de relación que se forma cuando uno tiene relaciones sexuales implica que debe haber madurez y compromiso para asumir ese tipo de relación. Pero la cultura les ha dicho a los jóvenes y nos ha venido enseñando, en Colombia llevamos enseñando esto casi 26 años, de que no importa, tranquilo, tenga sexo, no hay problema, usted puede tener sexo, no involucre sus emociones, tranquilo. Eso es completamente diferente a lo que es el diseño original. Y por eso nosotros necesitamos enseñar a los chicos que hay pasos en el afecto físico. La forma más fácil, más básica de demostrar afecto es tomarse de la mano.
luego seguiría el abrazo, luego seguiría el beso, pero hay diferentes tipos de besos. Cuando yo empiezo a besar largo y profundo a una persona, yo les digo a los chicos, lengua con lengua, saliva con saliva, diente con diente, mi cuerpo se comienza a preparar para una situación sexual más íntima. ¿Por qué? Porque el beso profundo es la puerta de entrada a esas sensaciones. Y entonces cuando yo me beso y me beso y me beso con esa persona, normalmente llego a una zona que se llama la zona de la ropa interior, que puedo empezar a tocar por encima de la ropa o por debajo de la ropa. A esta zona, como les digo, se la llama zona de la ropa interior, y de esa zona a tener relaciones sexuales propiamente dichas hay un pasito así de grande. ¿Por qué? Porque empecé a prepararme desde el beso. Y nosotros necesitamos ayudarle a los chicos a entender que en la medida en que nosotros vamos avanzando sin madurez y sin compromiso, que es el cemento que mantiene a las relaciones de pareja, no es el amor, es el compromiso. Sin compromiso empezamos a tener este tipo de afecto físico, generalmente esas relaciones se dañan, se rompen y nos dejan heridas muy profundas. A veces nos dejan situaciones físicas como un embarazo y una enfermedad de transmisión sexual, pero créanme, son más las consecuencias emocionales, mentales y sociales que dejan este tipo de comportamientos. Por eso es importante que nosotros hablemos sobre este tema, y hablemos sobre este tema entendiendo que cuando se entra en actividad sexual, se entra en actividad sexual no solamente aquí en tener relaciones sexuales, se entra antes. ¿Por qué? Porque en esta zona de la ropa interior ha habido niñas que aún sin penetración han quedado embarazadas. Ha habido algunas situaciones sexuales que permiten la subida de los espermatozoides por la vagina, y ha habido niñas embarazadas en esa zona. Y la otra razón es porque hay enfermedades de transmisión sexual que se transmiten por contacto piel a piel. Con el roce de una persona infectada, tú te puedes infectar. Por esa razón estamos empezando a ser activos sexualmente antes. Ahora, aquí se abre una baraja grande. ¿Por qué? Porque hay chicos que tienen sexo por internet, hay adultos que tienen sexo por internet, no se tocan, pero tienen sexo. Y ellos dicen, no, yo todavía no estoy activo sexualmente. ¿Cómo que no? Estar activo sexualmente es cuando cualquier parte de tu cuerpo tiene contacto con la zona de la ropa interior del cuerpo de otra persona. Ahí estás activo sexualmente. Y esto puede suceder a través de internet, o a través de una cámara, o a través del celular. Porque muchos chicos me dicen, no, es que yo soy pura de labios, yo soy pura de ojos, ¿cierto? No, no. Muchas veces tienen mucho sexo, pero nunca han estado cerca de una persona desnuda. El descubrir tu desnudez, el permitirle a otro acceder a tu cuerpo, ya sea a través de una cámara, te está haciendo estar activo sexualmente. Ahora, entremos en materia. Con esto en mente, lo que queremos es ayudar a nuestros chicos. Cuando nosotros hablamos de personas que se declaran gays o se declaran homosexuales y son adultas, créanme, si una persona tomó esa decisión, es una persona que hay que respetar su decisión, y hasta que ella no pida ayuda y no sienta pedir ayuda, es mejor no intentar cambiarla. ¿Por qué? Porque se le hace mucho daño. Pero aquí yo no estoy hablando de esas personas adultas, estoy hablando de nuestros chicos, de nuestros adolescentes, de nuestros niños que están en proceso de formación. Cuando estamos hablando de un adolescente que se declara gay, yo lo primero que preguntaría es, ¿cómo llegaste a esa decisión? ¿Qué pasó? ¿Qué razón tienes para tomar esta decisión? Porque no se nace así, ya vimos al principio, no se nace así. Hay situaciones que llevan a los chicos a pensar que ellos tienen una atracción al mismo sexo, que son diferentes, y esto no se da porque un día pensaron, voy a ver de qué se siente. No, vamos a mirar y ustedes se van a dar cuenta que esto es un proceso. Muy bien, entonces, cuando
utilizamos el término homosexual o lesbiana, no podemos utilizarlo a la ligera para hablar a o de personas que tú crees que actúan diferente a ti. O sea, tenemos que empezar a tener mucho cuidado porque estos términos se han manejado mal y realmente se ha hecho mucho daño por no saber exactamente de qué tratan estos términos. Por eso vamos a definir correctamente algunos términos. El primer término que vamos a definir es ¿qué es la confusión de género? Son personas que se sienten inconformes con el sexo que nacieron. Y esto puede suceder porque desde muy pequeños han tenido carencias o vacíos emocionales. O sea, esto no es de que la persona decidió tener sexo y entonces vamos a ver con quién. No, esto no tiene que ver con lo físico. Se sexualiza en un momento de la vida, sí, pero esto no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo emocional. Entonces, los expertos dicen que una de las razones por las cuales se siente confusión de género es por algunas carencias o vacíos emocionales, que pueden llevar a dos cosas. Algunas buscan llenar ese vacío por medio del cambio de su género, o sea, yo no siento que esté en el cuerpo que soy, me siento en un cuerpo equivocado, y entonces buscan a través de la transformación de su cuerpo, a través de la hormonización, o sea, del cambio de género, o a través de la cirugía, sentirse en el cuerpo en que ellas creen que deben estar, o puede desarrollarse el amor a personas del mismo sexo. Entonces, fíjense que la confusión de género puede llevarnos a dos situaciones diferentes. ¿Qué es una persona transexual? Una persona transexual es aquella que se siente atrapada en un cuerpo que no es el suyo. Hoy también se usa esta palabra para incluir a los genderqueer, que son personas que no se consideran a sí mismas ni masculinas ni femeninas, y también involucra otras identidades de género. ¿Qué es atracción al mismo sexo? Son personas que sienten que les interesan o les gustan otras personas de su mismo sexo. Pero no es lo único que pasa. No es lo único que pasa. Muchos chicos que sienten este tipo de atracción no lo desean. Hay chicos que sienten atracciones muy fuertes y miren, en este momento, debido a la confusión tan grande que hay, porque básicamente nos están permitiendo tener, digamos, situaciones sexuales con cualquier persona, los chicos están muy confundidos frente a lo que sienten y a veces se sienten muy atraídos física y emocionalmente por una persona de su mismo sexo, pero ellos no lo desean. Ellos sienten eso, pero no lo quieren. Muchos no lo quieren. Y hay otros que han sido estimulados por los propios compañeros para ver qué se siente y los han enamorado. Mire, yo he tenido chicas, por ejemplo, que están entre los 12 y los 13 años y que han sido enamoradas por chicas mayores y les pegan unas confundidas. ¿Por qué? Porque están en momentos sexuales muy diferentes, porque la niña de 12 a 13 hasta ahorita está empezando a desarrollarse, hasta ahorita está empezando a entrar el impulso sexual a su vida, hasta ahorita está pensando, Dios mío, ¿y cómo va a ser esto? Y me va a llegar la menstruación, pero además sienten ese deseo de ser importantes para alguien, de tener a alguien especial, alguien con quien compartir cosas importantes, y se están confundiendo. Y se están confundiendo, ¿por qué? Porque hay otras personas que tienen mayor conocimiento sexual, que las llevan y las enamoran. Y esto es muy delicado. En este momento hay mucha confusión en este sentido. Ahora, ¿qué es ser homosexual o lesbiana? Miren, para ser homosexual o lesbiana no solamente me gusta esa persona, me interesa, sino que yo estoy teniendo actividad sexual con ella. Entonces, por favor, ayudemos a nuestros jóvenes a entender que por el hecho de ver a una persona diferente o por ver a un chico que es un poquito amanerado o por ver a una persona que no se encuadra dentro del estereotipo masculino o femenino, no la pueden llamar así, no le pregunten si ella es rara o si es homosexual o lesbiana, porque no están manejando mal el término, y al manejar mal el término
Cuando nosotros, varias personas o varios momentos le decimos a un chico, oiga, usted es como raro, ¿no? Usted es como diferente. Usted es como, ¿no? Como, ¿por qué es así? Miren, muchos niños, hombres que han sido criados en entornos de mujeres, tienen amaneramientos. ¿Por qué? Porque no tienen una figura masculina con la cual identificarse y saber cómo es ser masculino. Ellos no están decidiendo ser homosexuales, ellos ni siquiera se les ha pasado por la cabeza, pero tenemos el entorno en donde, oiga, como que diferente, ¿no? Oiga, pero no le gusta el fútbol, oiga, pero ¿por qué tan tendiente hacia las relaciones? Y dele, y dele, y dele, y dele, hasta que el chico dice, algo debe haber raro en mí que no soy igual a los demás, debe haber algo que yo no encajo. Y todo eso, esa presión, esos factores externos lo van llevando a pensar que es diferente. Entonces, para realmente ser homosexual, esta persona no solamente tiene una atracción a esa persona del mismo sexo, sino que además está teniendo actividad sexual o contacto íntimo sexual con alguien de su mismo sexo. Ahora, ¿qué es ser heterosexual? Alguien que le interesa a una persona del sexo diferente al suyo, pero además está teniendo actividad sexual o contacto sexual íntimo con esa persona. Y ese es el propósito de Dios para la pareja adulta casada, que sea heterosexual por el principio que les mostré, por el principio de complementariedad. Ahora, ¿qué es ser bisexual? Es la persona que ha decidido tener actividad sexual con personas de su mismo sexo y también con personas de sexo opuesto. Entonces, muchos chicos por más dicen, no, es que yo soy bi. Cuando uno los escucha hablar, no, pues es que cada uno quiere, mejor dicho, por ser diferente, hasta orejitas y cola se ponen. Es increíble, hay edades donde ellos por ser diferentes, ellos dicen muchas cosas. Entonces hay unos chicos que dicen, no, es que yo soy bi, yo soy hetero, yo soy homo. Y yo les digo, cuéntame una cosa, ¿tú ya estás teniendo sexo con esas personas? ¡Ay, no, teacher! ¿Cómo se le ocurre? ¿Yo qué voy a tener sexo a esta edad? Entonces tú no puedes nombrar que eres así. Tú no puedes nombrarte ni bi, ni homo, ni hetero. Entonces alguna vez un chico me dijo, pero entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Asexuales? Le dije, no, tú eres una persona sexual, Dios te creó sexual, un ser sexual, te creó hombre, pero Él espera que cuando tú decidas tener una pareja, cumplas con el principio de complementariedad y sea una pareja diferente a ti, que sea completamente diferente a ti, cumpla funciones diferentes a ti. O sea, que Él espera que este principio, que no podemos ver con nuestros ojos, pero está, tú lo asumas para tu vida. O sea, que asumas relaciones heterosexuales. Ahora, ¿por qué muchos no sienten esto? Vamos a mirar. Ahora, ¿qué es ser gay? No todas las personas que deciden ser, o sea, que son homosexuales son gays. Una persona gay a la cual tú le llamas homosexual la estás ofendiendo. La persona gay es un hombre que caracteriza a algunos grupos que han asumido una identidad política y social. O sea, no todas las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo son gays. Entendamos esto, ¿sí? No todos se hacen llamar gays. Para muchos homosexuales, es más, si el homosexual a ti no te dice que es homosexual, muchas veces tú ni te das cuenta. Y eso también nos ha ayudado a ser muy, digamos, muy incisivos y muy agresivos con aquellos chicos o chicas que presentan, por ejemplo, los chicos que presentan amaneramiento y las chicas que no digamos, identifican con lo femenino, sino que son más, son diferentes a lo femenino. Entonces empezamos a tildarlas. Ay, ¿usted por qué es tan machota? ¿Usted por qué hace estas cosas? No, lo que pasa es que algo está pasando con esa personita y por el hecho de hacer cosas o querer algún deporte diferente, por ejemplo, aquellos chicos que no les gusta el fútbol. Hay chicos que no les gusta el fútbol. Y entonces, porque no les gusta el fútbol, entonces tenemos a los demás chicos atrás haciéndoles gestos y haciéndoles cosas. Ay, tan mal. Y fuera de eso, son palabras fuertes. Miren, los chicos son muy, muy crueles, los compañeros.
ellos no les dicen, oiga, ¿qué le pasa? Sino, ay, usted es un marica, y marica para aquí, marica para allá. Y esa palabra la han asumido como un lenguaje entre los jóvenes, pero es una palabra que llega directamente a la identidad de una persona. Es una palabra que es muy lesiva entre los jóvenes. Y ellos se ríen y se burlan y uno les dice, pero no sea grosero. Ay, no, pero es que ese es nuestro lenguaje. No, es que esas palabras llegan a la identidad de ese ser humano. Lo mismo pasa con las niñas. Mire, la palabra zorra y la palabra perra son palabras que llegan directo a la identidad de la niña. Esas palabras no deberían hablarse entre ellos y sin embargo es un lenguaje muy, muy frecuente entre los jóvenes. Fíjense cómo entre ellos se hacen tanto daño. Yo quiero exponerlos a 5 realidades aquí. La primera realidad es esta. Nadie nace ni homo ni heterosexual. Nacemos con un sexo. La orientación sexual se desarrolla, se aprende según nuestras experiencias de vida y elecciones que hagamos. O sea, una persona que se declara homosexual es porque está tomando una decisión. No nació así. Algo es una conducta aprendida. La orientación sexual se aprende. Tiene causas, tiene factores, que cuando empezamos a ver cómo los hemos empezado, hemos podido ver, aquellas personas que quieren ayuda y no quieren tener sentimientos de atracción al mismo sexo, nos han ayudado a entender cómo es que se desarrolla esta situación. Y esta situación básicamente es una situación emocional. Esa es la primera realidad. La segunda, bueno, esta primera realidad, hay un autor que me encanta que define la sexualidad como un río. Según el diseño de Dios es heterosexual, pero mire lo interesante que es verla como un río. Cuando usted ve un río, así esté calmo, el río no está quieto. El río tiene una fuerza que avanza hacia una dirección, pero el río no está quieto. Así es la sexualidad humana, es una poderosa fuerza que siempre va fluyendo, dice el doctor William Consiglio. Si yo le coloco, bloqueo esta sexualidad con piedras o piedritas, el río no va a dejar de andar. El río va a hacer 2 cosas, o pasa por encima de las piedras o crea unas nuevas corrientes para seguir adelante, pero nunca va a dejar su cauce, nunca va a dejar de fluir. Así es la sexualidad humana. Yo puedo bloquear la sexualidad humana y puedo bloquearla con piedritas o con rocas grandes. Y eso no quiere decir que no se va a expresar. Esa sexualidad va a buscar expresarse de alguna manera. ¿Puede ser diferente al diseño que Dios creó? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ha sido bloqueada. La segunda realidad aquí es esta. En algún momento, alguien puede sentirse atraído hacia individuos del mismo sexo. O sea, es algo que no se puede controlar. La persona no puede controlar sentirse atraída, pero sí puede responder a ese sentimiento de 2 maneras. Lo alimenta y lo lleva a la práctica o decide desecharlo o sustituirlo. Y es aquí cuando el principio obra de una manera muy importante. Cuando el chico y la chica conocen el principio, lo saben discernir y pueden ver de manera crítica lo que están viviendo, ellos tienen 2 opciones. Yo puedo decir, no, yo ahí no me meto porque eso, por principio eso no está bien, ¿cierto? Por ahí no voy a hacerlo. O definitivamente puedo decir, yo conozco el principio, pero yo prefiero, yo sí quiero llevar a la práctica esto que siento. O sea, por lo menos darle la oportunidad de decidir para dónde quiere moverse. Si no conocen el principio, pues claro, va a ser muchísimo más fácil para ellos dejarse llevar por los sentimientos. Y aquí hay una cosa importante, el sentimiento, el amor no construye, no hace que la relación permanezca, no es el amor, es el compromiso, es la madurez de las personas la que hace que las relaciones permanezcan. Y eso es importante que ellos también lo sepan. En otras palabras, el problema no es lo que se siente,
sino lo que se hace con el sentimiento. Y es allí donde entran a jugar las convicciones del individuo. La tercera realidad es que alguien tenga deseos hacia personas del mismo sexo o haya tenido ocasionalmente alguna experiencia homosexual no significa necesariamente que va a ser homosexual. Cada persona es libre para elegir su comportamiento. Si esa persona, si ese adolescente que ha tenido contacto sexual con otro adolescente continúa con ese contacto, él está asumiendo una conducta homosexual. Ahora, yo siempre les digo a las jóvenes, mira, no te des la oportunidad de probar cómo se siente porque eso, tú eres un chico que está en formación, eso te confunde terriblemente. He tenido casos de chicos que se han dado la libertad de avanzar en el afecto físico con personas del mismo sexo y créanme, los ha confundido de maneras muy, muy importantes. Entonces, esto no es un juego, esto no es ver a ver qué se siente. Esto es entender que necesitamos desarrollar autocontrol para manejar de manera adecuada nuestro cuerpo y no meternos en situaciones que más adelante nos van a traer muchas confusiones y muchos problemas. La cuarta realidad es la homosexualidad no es algo con la que la persona ha nacido. Al contrario, es una desorientación que sucede cuando la corriente heterosexual ha sido bloqueada. Y entonces se ha creado otra corriente. ¿Por qué se creó? Bueno, hoy vamos a hablar de los factores que involucran a los padres y a su entorno familiar. Y la quinta realidad es la homosexualidad es un síntoma de un problema emotivo y representa necesidades emotivas insatisfechas desde la infancia, especialmente, y óiganme bien esto, con la relación con el progenitor del mismo sexo. Entonces, aquí vamos a empezar a entender cuáles son los aportes que traen los padres a una situación como esta, a una situación de confusión, a una situación donde ellos no están sintiendo, no se están sintiendo adecuados o no están sintiendo, están sintiendo que sus sentimientos van dirigidos a personas diferentes al diseño original. Entonces, vamos a ver algunas herramientas de prevención para la familia. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? Miren, papitos, si se necesitaron 2 para gestar a ese bebé, se necesitan 2 para criarlo. La cultura en muchas familias nos dicen, las personas dicen, no, es que la crianza la lleva la mamá. No, señores, no, señores. El papá tiene un papel fundamental en la crianza de sus hijos, no solamente en la crianza, sino también en la gestación y en el parto. Pero déjeme ir más allá. La mujer no es la única que se embaraza. La mujer no es la única que no se cuida, papá. Dios nos pide responsabilidad a ambos. Si ambos decidieron tener relaciones sexuales, ambos tienen que llevar la responsabilidad de lo que suceda más adelante. Esto de ser irresponsables, y esto es problema de la mujer, perdónenme, pero necesitamos reevaluar esos conceptos que son absolutamente culturales. Dios a ambos nos pide esperar, nos pide entrar en un contexto adecuado, que es el matrimonio comprometido y mutuamente fiel, y nos pide que cada relación sexual que tengamos, tanto hombres como mujeres, seamos responsables con ella. Entonces, se necesita la presencia de papá y mamá en todo el proceso, no solamente de gestación, sino de crianza del bebé. ¿Por qué? Porque papá es quien determina y afirma la identidad y la orientación sexual de los hijos y las hijas. Papá conecta a los hijos con la fuerza y con la valentía. Papá los ayuda a salir y a emprender. Miren las láminas hablan solitas.
El hombre está dirigido hacia afuera. Por eso cuando vemos chicos que no quieren, por ejemplo, no quieren, se sienten más cómodos con las niñas y no quieren desarrollar vínculo con los niños, no es porque ellos no quieran, es porque no saben cómo hacerlo. No saben cómo jugar brusco, no saben cómo tirarse al piso, no saben cómo patear una pelota duro, no saben por qué. Miren, la mayoría de los chicos a los cuales he tenido el privilegio de acompañar con conducta homosexual, me han dicho, yo nunca jugué con mi papá. Yo nunca supe qué es tener un abrazo de mi papá. Y mucho de lo que pasa con ellos es que ellos necesitan ser probados. El corazón del hombre necesita probar que puede, que da la talla. Cuando él no sabe, él prefiere hacerse a un lado, él prefiere retirarse y por eso vemos tantos chicos que se sienten más cómodos en entornos de chicas, porque las chicas somos muy diferentes, muy diferentes. Y entonces aquí la presencia de papá, hay papás que han estado presentes, pero son papás maltratantes, no desarrollan vínculo con sus hijos. Son papás que llevan a la casa el sustento, por ejemplo, y nunca se vinculan con los hijos. Entonces, mire la importancia de papá. Mamá los conecta con los sentimientos. Mamá los ayuda a permanecer. ¿Cómo se hace ese proceso de manera natural? Cuando nosotros, tal vez cuando usted estaba joven y yo estaba joven, de esto no se hablaba. ¿Por qué? Porque digamos que habían más familias constituidas por papá y mamá. Ahora tenemos que ser intencionales al hablar de esto. Este proceso se llevaba de manera natural cuando papá y mamá estaban juntos en la crianza de los hijos. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de la masculinidad? Mire, la masculinidad es un proceso que libra el chico. Mamá lo lleva en el vientre, mamá lo hace nacer, mamá lo alimenta y lo cuida. Debería participar papá, ojalá participar desde el mismo momento en el que está en embarazo la mamá, dejarlo participar, dejar tocar el vientre de la mamita y que el niño pueda escuchar su voz, ojalá estar presente en el parto. Todos esos son factores que protegen la relación entre padre e hijo y que hacen que el padre participe y esté presente en la vida del niño. Llega un momento en la infancia temprana, entre los 2 y los 5 años, donde el niño necesita separarse de este vínculo primario con mamá y empezar a compartir más tiempo con papá para que su masculinidad se desarrolle adecuadamente. ¿Y cómo es esto? No es que el papá lo siente en una silla y le diga las cosas de la vida, no. Ahí comparten es tiempo, espacios, es lo que llamamos el gozo compartido con papá. Miren, ellos juegan al fútbol, el chico ve como papá se afeita, van y lavan el carro. Ese es el gozo maravilloso compartido con papá. Por eso es tan importante. ¿Para qué? Para que el niño pueda ver qué es ser un ser humano masculino, para que pueda asimilar en su vida lo que es ser hombre. Y entonces, mire las imágenes. Por eso, cuando luchan, por ejemplo, qué rico ese espacio de luchar con papá y ojalá el papá déjese ganar de su hijo. Cuando está chiquito, déjese ganar. Uy, me hiciste, uy, me pegaste tan duro que me ganaste. Déjelo ganar, deje que papá, cuando esté el niño en esas edades, lo acueste, le lea un cuento, que sea el que apague la luz, que sea el último que despida al niño cuando se va a dormir. Mire las imágenes. Esto es un papá vinculante. Un papá que se vincula con su hijo, que su relación es de corazón a corazón. Esto es absolutamente necesario en el proceso de la masculinidad. Las niñas no tienen que librar ese proceso. Vamos a ver qué pasa con las niñas. Para que el chico pueda desidentificarse con su madre e identificarse con su padre, necesita ver al padre como sobresaliente, benévolo, fuerte, confidencial. O sea, es una relación corazón a corazón. Y entonces usted dirá, nah, mejor dicho, pues aquí
la perdimos porque es que cuando hablamos con algunos hombres, no han tenido la posibilidad de tener relaciones vinculantes con su papá. Entonces no saben qué es eso. Muchos hombres me dicen, ay, doctora, pero ¿cómo se hace esa cosa? Yo jamás, a mí jamás me abrazó mi papá. A mí jamás me acompañó mi papá a cosas importantes en mi vida. Ah, bueno, ok. Entonces eso es lo que usted necesita hacer porque eso es lo que usted adoleció. Entonces usted necesita poder tener conversaciones con su hijo y escucharlo. No todo el tiempo usted está enseñándole, escúchelo, escuche qué piensa. ¿Por qué no le pregunta a su hijo qué piensas? ¿Qué piensas de tal cosa? ¿Cómo ves tú este tema? Y escúchelo. O vaya a las cosas que son importantes para su hijo. Tenemos una probabilidad de que vayan, cuando los niños están en primaria, todos van, pero cuando el niño es adolescente, adolecen por su ausencia. No, el chico necesita a sus padres en las cosas importantes en su vida. Entonces, eso es hacer vínculo. El vacío creado por la pasividad de un padre predispondrá al chico de temperamento sensible, relacional y tímido a caer en un vínculo estrecho madre-hijo para llenar ese vacío. Necesita llegar a convertirse en una persona importante en la vida de su hijo, reconstruir la confianza que se perdió y crear una relación cálida entre padre e hijo, corazón a corazón. Así que, papitos, les invito a una tarea. De aquí en adelante, ustedes van a empezar a relacionarse con sus hijos corazón a corazón. Quien no entienda qué es esto, recuerde su historia. ¿Qué le hubiera gustado a usted que hubiera pasado? ¿Cómo usted hubiera querido que fuera su papá? Y empiece a practicarlo. Ahora, ¿qué pasa con la feminidad? Las niñas no tienen que librar ese proceso que libran los niños. Pero hay un momento en el cual la niña, a pesar de que está cerca de su madre, se aleja de ella para empezar a ser ella misma. Y entonces, nosotras las mamitas con las hijas vivimos estas etapas, donde la niña, ay, no quiere nada con su mamá, no quiere nada. O sea, ella quiere ser ella quiere tomar decisiones. Y va a llegar un momento en donde va a volver una etapa en la cual se van a acercar nuevamente mamá e hija. Pero hay años donde van a estar así. ¿Por qué? Porque hay una etapa donde la niña se quiere individuar, o sea, quiere ser ella, no quiere ser la extensión de su mamá. Cuando su mamá entiende esto, yo quiero decirles aquí una infidencia y es que a mí me ha costado mucho este proceso con mi hija. Tengo una hija en el cielo y otra hija que tiene 19 años. Y este proceso para mí ha sido muy difícil, porque nosotras quisiéramos, ¿no?, que ellas fueran como nosotras esperamos, y realmente ellas tienen una manera de ser, tienen una manera diferente de ver la vida, ¿cierto? Y nosotras necesitamos aprender. Si uno desea promover la identidad sexual en una chica, debería existir una cálida intimidad madre-hija, además de un padre que no promueva que su hija se identifique con él, o sea, que no promueva que su hija se identifique con el sexo que el padre tiene, porque el padre necesita entender que ella es diferente a él. Cuando el padre entiende esto, la niña afirma la identidad sexual de la niña. Entonces, ella necesita una relación sana con la madre, y esto proporciona la base más importante para la incorporación de la feminidad y la heterosexualidad. Yo le voy a poner el ejemplo mío, es lo más cercano que tengo. Mi hija menor, cuando tenía 6, 7 añitos, ella no quería jugar con muñecas. A ella le encantaban los carros los carros que se manejan con control. Y ella pidió un carro de control y le encantaba, le encantaba. Nosotros estábamos ante la disyuntiva de comprarle el carro de control y pensar que es a través de las cosas que ella va a ser femenina. Y entendimos perfectamente que no es por las cosas que ella hace que la hace femenina. Eso era un gusto de ella. Nosotros le compramos su carro, lo disfrutó mucho. Es más, ella tuvo su cuarto con su edredón, sus cobijas, sus almohadas con millonarios.
con el equipo de fútbol que más le gustaba y lo decoró con el equipo de fútbol. Y después eso pasó. ¿Qué realmente hizo que ella fuera? Es una mujer muy femenina, ustedes la pueden ver en su canal de YouTube, ella es maquilladora profesional y es una mujer muy femenina. ¿Qué es lo que hizo eso? Pues su relación tanto con papá como con mamá. Me ha costado aprender mucho, pero lo que hace que verdaderamente haya feminidad es esa relación cálida, ese poder entender el proceso de ellos. La chica que no ha podido realizar una identificación satisfactoria con un objeto de amor del mismo sexo, o sea, la madre, abrigará la ira reprimida contra lo que ama porque por una parte lo desea, pero por otra parte ha sido dañada por este. Entonces, miren las imágenes. Esto es una mamá vinculante que se vincula de corazón a corazón con su hija, que entiende el proceso de individuación con ella y que entiende también que va a llegar un momento donde ellas van a poder volver a tener una relación que no es el proceso de la adolescencia como tal. Yo diría que entre los 12 y los 18 años ella está en su proceso de individuación y lo que nosotros necesitamos entender otra cosa. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos, papás. Nosotros somos el papá y la mamá. Él va a tener en su vida 1000 amigos, pero solo tiene un papá y una mamá. Y eso en la adolescencia es una cosa muy importante. Él tiene un papá y una mamá. Nosotros necesitamos aprender a relacionarnos y a disciplinar de una manera adecuada, pero entendiendo que no sacamos nada con querer ser buenos amigos de nuestros hijos. Eso va a llegar, y va a llegar cuando ellos más o menos tienen entre 20 y 25 años, pero antes estamos llamados a ejercer una paternidad y una maternidad que vienen de Dios, y es una autoridad que Dios nos da, pero debemos manejarla bien. Ese es otro tema. Ahora, miren la labor del padre. Yo no le estoy diciendo al papá que se deje hacer las colitas que le está haciendo esta niña, pero mire lo que implica para la niña tener un papá que le ayuda a entender su feminidad. Las niñas generalmente se visten de princesas. Es probable que les guste vestirse de princesas, presentarse a su papá y decirle, ¿cómo me veo, papá? ¿Me veo linda? Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó con nuestras hijas. Cuando ellas se vestían con sus disfraces, ellas le lucían, era papá. Entonces, miren este proceso, el proceso, así la niña no le gustan los vestidos de muñeca y cosas así, pero el hecho de que el padre no trate de que ella sea otro hombrecito como él, le va a ayudar mucho a afirmar su feminidad y también va a ayudarle. El rol apropiado del padre en la identidad femenina de su hija es reflejar con respeto y aprecio la diferencia entre el género de su hija y el suyo, y al mismo tiempo proporcionar amor y consideración positiva para que la chica sienta que merece el amor de otro hombre. Un padre ausente o distante dificultará la habilidad de la chica de percibir a los hombres con exactitud y distorsionará su idea de lo que vale realmente y de lo que debería esperar de una relación con un hombre. Entonces, ¿qué pasa con los papitos y mamitas solteras que no tienen la presencia del cónyuge? No se preocupe si sus hijos no tienen un modelo de roles del mismo sexo, pero déselo con una relación amorosa que no los ahogue. O sea, si usted es mamá solita, no pretenda ser mamá y papá. Sea mamá. Si usted es papá solo, no pretenda ser mamá. No va a poder. Ayúdelos con una relación que ellos puedan, por ejemplo, tener un abuelo, un tío, una figura masculina de buen ejemplo para ellos con la cual puedan pasar tiempo, o en su defecto un profesor, por ejemplo. Los profesores y los maestros son fundamentales acá. Qué maravilla cuando tenemos maestros que están vinculados con nuestros niños, que levantan manos santas hacia ellos, ¿cierto? Que nos pueden ayudar en el proceso de afirmar la identidad sexual de los varones y de las niñas, con la manera como se comportan. Y lo mismo pasa con las niñas. Dele la oportunidad de estar cerca a un modelo femenino que tenga buen ejemplo, que le dé buen ejemplo. No los ahogue.
el Señor mismo, Dios mismo se encargará de poder ayudar a su hijito o a su hijita si hace falta el cónyuge. Entonces, nosotros hemos sido llamados por Dios a cumplir el papel que nos corresponde. Esta es la base, la relación que existe entre los padres y de los padres con los hijos es uno de los factores determinantes en esta confusión. Hay otro factor determinante que lo vamos a hablar en la siguiente conferencia y es el abuso sexual o las relaciones abusivas. Las niñas, realmente la frecuencia de la conducta lésbica es muy alta en aquellas mujeres que han tenido o han tenido que sufrir abuso sexual en su niñez. Es muy alta. No es la única causa, pero es una causa muy importante. Entonces, les espero en la próxima conferencia porque necesitamos seguir hablando del tema. Por ahora planteé lo que implica la relación básica que tiene el niño con papá y mamá, que es un factor determinante en la confusión de género y la atracción al mismo sexo. Muy bien, antes de pasar a las preguntas, quiero contarles que quienes quieran recibir información de nuestras conferencias, de nuestros talleres, necesitan tener nuestro celular, nuestro WhatsApp. Si ustedes tienen nuestro WhatsApp y ya están dentro de nuestros contactos, ustedes pueden escribir al WhatsApp para las posteriores eventos para poderlos inscribir. Ya no se tendrían que inscribir llenando un formulario, sino llamando, contactándonos a este WhatsApp. Las presentaciones que vieron son presentaciones que nosotros utilizamos con nuestros chicos dentro de los currículos que manejamos por edad o por grado. Ustedes pueden adquirir los PDFs si llegan a necesitarlos, adquirirlos con una donación de $10. Y esto lo harían a través de nuestra página. Ustedes entran a la página de Fundación Ámalos, llegan al vínculo de la conferencia, cliquean en obtener más información y allí les abre toda la página de esa conferencia y al final ustedes pueden adquirir las presentaciones en PDF. Les mandamos una presentación en PDF, eso es lo que les mandamos el PDF para que ustedes puedan tener la información y hacer sus propias presentaciones. Muy bien, aquí termino mi presentación y quisiera poder escuchar del chat algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan. Muy bien, vamos a mirar. Voy a dejar aquí cerrar participantes y ¿alguna pregunta? No veo preguntas. Cuando se quedan sin alguno de los dos porque uno muere, es lo que yo les decía, cuando están solitos, no los ahoguen intentando ser papá y mamá. Simplemente sean, si usted es mamá, mamá. Si usted es papá, papá. Dele la oportunidad de estar cerca de una persona del sexo del cónyuge que falta para poder que ella pueda observar a esa persona que es complementaria, que es diferente a usted. Muy bien. Pero cuando han tenido espacios con papá valiosos, no tienen confusión de género, es que no es el único factor, porque cuando hablamos de atracción al mismo sexo y de confusión de género, necesitamos ver que hay factores que involucran a la familia, otros factores que son de la misma persona, que es lo que vamos a ver en la conferencia entrante, y otros factores que tienen que ver con el grupo de sus compañeros. Mire, cuando una persona se declara homosexual, es una persona que ha tenido que vivir mucho tiempo de su vida sintiéndose diferente, sintiéndose rara, escuchando a otros decirle que no encaja, teniendo situaciones que lo hacen sentirse rechazado. O sea, a eso no se llega porque sí. Esto es todo un proceso. Entonces, cuando entendemos esos factores y entendemos también que hay momentos
que si hay personas entrenadas en ver qué factores están contribuyendo en esa vida y actuamos en el momento en el que empezamos a ver esos indicadores, no tendríamos por qué esperar a que llegara el chico o la chica a definirse homosexual. Pudiéramos haber atendido antes. Normalmente cuando tenemos chiquitos con amaneramientos o con gustos hacia cosas del sexo opuesto, las que se dan cuenta son las mamás, y las mamás generalmente consultan a los profesores, y los profesores les dicen, no, tranquila mamá, eso va a pasar. No, no. Cuando usted vea algún comportamiento fuera de lo normal, donde, por ejemplo, los niños quieren vestirse permanentemente con cosas de niñas, o que las niñas no encajan con las cosas de las niñas, sino que quieren hacer cosas de niños, pregúntese qué está pasando, mire su entorno, cómo es la participación de papá, están los dos en el mismo, están los dos vinculados con su hijo. Cuando tenemos niños pequeños en estas conductas y el padre normalmente quiere trabajar en su relación con su hijo, especialmente con el hijo varón, tenemos digamos, una herramienta tremenda cuando papá decide poder aportar en la situación. Papás que no están vinculantes y que deciden ser vinculados por sus hijos y empezar a trabajar su relación con su hijo, normalmente lleva a muy buenos resultados. Entonces, por eso es tan importante entender por qué se gesta esto. Esto no viene solito. Hay muchos chicos que están entrando hoy a conductas homosexuales porque ven pornografía homosexual. Y esto es un factor importantísimo hoy dentro de la conducta homosexual. Muchos chicos que tienen atracción al mismo sexo son consumidores de pornografía y muchos son adictos a la pornografía homosexual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen otros factores también. Muy bien, dice, es el ideal de formar familia. Hay situaciones que no lo permiten. Cuando esto ocurre, ¿es necesario que tengan una figura paterna y una masculina a través del abuelo? Sí, ojalá tengan una figura que sea un buen ejemplo para ellos, claro. Y puede ser un tío, un abuelo, el primo, ¿cierto? Sí, sería una herramienta importantísima para el desarrollo de una buena masculinidad. Muy bien. Al salir de una relación heterosexual, porque pueden pensar ¿por qué pueden pensar en una relación homosexual? Miren, en este momento, fíjense qué es lo que los medios de comunicación están invitando a hacer a los jóvenes. Si ustedes escuchan a los youtubers o escuchan los programas que ellos escuchan, los estimulan a tener relaciones homosexuales. Les dicen, mira, sería muy bueno que tú probaras con alguien que piensa y siente igual que a ti, igual que tú. Vas a darte cuenta que te vas a sentir muy bien. ¿Por qué no lo piensas? ¿Por qué no lo pruebas? Al probar, tú te vas a dar cuenta si eres hetero o no eres. Entonces, digamos, personas y organizaciones que están estimulando a los chicos primero a estar activos sexualmente y a tener contacto homosexual. Y todo lo que la cultura está hoy queriendo hacer es llevarlos a tener contacto homosexual. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales se está dando toda esta imposición a nivel mundial es bajar el control de población, o sea, bajar los índices de población. Y la conducta homosexual, pues no tiene forma, ellos naturalmente no tienen forma de procrear hijos. Entonces ahí hay una razón ideológica frente a estimularlos a tener este tipo de conductas. Muy bien. ¿Qué manejo se le debe dar a un hijo o familiar que nos cuenta que es homosexual? Miren, lo primero que yo tengo que decirles es que es un ser humano que necesita ser respetado. O sea, que a mí Dios me llama a valorar y a respetar a los seres humanos independientemente
decisiones que ellos tomen. Y yo necesito entender que así tomen decisiones muy diferentes a las que yo tomaría. Yo no tengo por qué ni maltratarlos, ni burlarme, ni hacerles daño. Eso es lo primero que yo diría. Cuando yo tengo un chico en proceso de construcción, o sea, de desarrollo, ¿cierto? Yo podría preguntar, ¿qué te llevó a pensar que tienes este tipo de orientación sexual? Y escucharía. Muchos no están en el momento de pedir ayuda. Muchos no quieren ayuda. Es más, han vivido situaciones en su vida, mire, desde pequeños se han sentido tan diferentes y han tenido de sus compañeros burlas y han tenido situaciones de rechazo que los han llevado a tomar esta decisión. Cuando una persona toma esta decisión, es una persona que no quiere devolverse, o sea, bueno, ok, yo ya soy así y así me quedo. Entonces hay que entender que estas personas, si usted no supiera que es homosexual, la trataría exactamente igual a una persona heterosexual. Entonces, entienda que él es un ser humano. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo tengo hijos pequeños y uno de mis hijos está declarando homosexual. Miren, hay personas que se declaran homosexuales, pero respetan la decisión de los padres. A mí me quiebra el alma que tú tomes esa decisión, pero yo te sigo amando. Pero me gustaría que los hermanitos no vieran tu conducta. Y hay muchos que lo entienden, hay otros que no lo entienden. Y es muy complicado manejar esas situaciones cuando no se entienden. ¿Por qué? Porque muchos homosexuales dicen, es que si tú me aceptas como soy. Yo te acepto, eres mi hijo, te amo, pero esto no, así no naciste. Esta es una decisión que tú estás tomando. Y en ese sentido, te voy a poner un ejemplo. Si tu hijo es diabético, no puede comer dulce, no puede, pero le fascina, pero no puede porque esto tiene que ver con vida o muerte. O sea, si come dulce, le puede dar un coma diabético. Entonces, porque tú aceptas al hijo como es, tú le das dulces para poder estar bien con él. No, no puedes darle dulces. Tú lo amas, tú quieres que él esté bien, pero tú no puedes darle algo que va a hacerle daño. Pasa lo mismo con la situación que el chico está planteando. Yo estoy tomando la decisión de ser homosexual, no voy a dejar de amarte, vas a tener mi amor, no mi apoyo, porque yo no estoy de acuerdo con este tipo de relación, pero yo no voy a dejar de amarte. Tú sigues siendo mi hijo y yo sigo siendo tu papá o tu mamá. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que obviamente tú no vas a poder traer tu novio a la casa porque todo tiene límites. Yo no voy a poder, yo no voy a maltratar a tu novio. Lo puedo saludar, yo puedo ser respetuosa, pero yo no voy a permitir que tú vengas y te quedes con él acá, ni que busquen espacios para estar en el cuarto, nada de eso voy a permitirlo. O sea, mientras tú respetes mi casa, yo también respeto que tú has tomado esa decisión. Y yo no voy a dejar de amarte por eso, pero sí quiebra mi corazón. Me hubiera gustado que pudiéramos hablar de qué te llevó a tomar esa decisión. Y son situaciones muy complejas, realmente son muy complejas y hay que vivir un día a la vez en una situación así. Y no dudo que orar por él y pedirle al Señor que le muestre el deseo de pedir ayuda. Pero a veces nosotros somos muy agresivos, o sea, poder entender que esto es una situación emocional y no es una situación de decisión física nomás, es importante. Teniendo relaciones homosexuales y heterosexuales, perdón, no, esa ya la respondí. Momento. También puede haber factores en los que los niños pueden ser homosexuales. Una de ellas es la presión de los compañeros del colegio a practicar la homosexualidad. Sí, sí. No necesariamente ser homosexuales, sino a practicar una conducta que los puede llevar a mucha confusión.
¿Por qué los lleva a confusión? Yo le planteo esto, ¿por qué les mostré los pasos de afecto físico? Porque cuando un chico que está en proceso de formación, lo mismo que un adulto, empieza a tener afecto físico con otra persona y a tocar sus zonas privadas o íntimas, escúcheme, tóquelas quien las toque, si no se tocan en un contexto violento ni agresivo, tóquelas quien las toque de manera agradable, el chico va a sentir diferente. El chico va a sentir que tocaron zonas de su cuerpo donde siente placer. Y entonces el chico sí se va a preguntar, oiga, ¡ah! Si esta persona me tocó así y a mí me gustó, entonces ¿será que yo soy homosexual? Esto es importantísimo que los chicos lo sepan, porque es que están tocando zonas del cuerpo donde se siente diferente. Y no las está tocando bruscamente, ni agresivo, ni lo está jalando del pelo, ni nada, ¿no? Es una situación donde se están dejando llevar los dos, pero el exceso de afecto físico los puede llevar a tener una confusión real, sí. Sí, señores, y por eso es tan importante que nosotros los padres les ayudemos a pensar en poner límites, no solamente en poner límites en el caso de los hombres con mujeres, para tener, o sea, para tener un proyecto de vida y que lo puedan desarrollar, porque aún con relaciones heterosexuales, tener novio y tener hijo y trabajar para sostener al novio, a la mamá del niño y al niño, ese no es el deber ser de las cosas, así no funciona. Es ver totalmente al contrario las cosas. ¿Por qué el deber ser es que los chicos que se desarrollan entonces ya tienen que tener actividad sexual? Eso no fue así desde el principio. ¿Por qué nos estamos llevando a esto? Porque existen organizaciones internacionales que quieren, es lucrativo para ellos tenerlos hipersexualizados y que empiecen entre más temprano a tener situaciones sexuales, van a tener consumidores de anticonceptivos y consumidores de aborto mucho más temprano. Entonces aquí hay una situación que es, digamos, es una imposición, hoy es una imposición, hace 26 años venían hablando de derechos sexuales y reproductivos y era un derecho y era una necesidad y los jóvenes tenían, no, los jóvenes emocional ni psicoemocionalmente están listos para asumir una situación como esta al tener actividad sexual. Pero como que se cambió todo, entonces ahora el deber ser es que los chicos son activos sexualmente y los padres los estimulan y a las niñas les ponen el Yael acá para que no les lleguen embarazadas. Yo les pregunto a ustedes, papás, perdónenme, ¿ustedes saben qué implica que una niña de 13 años tenga un Yael aquí? ¿Saben lo que significa la liberación permanente de una hormona para su cuerpo? Esas son cosas que ustedes tienen que reflexionar, papás. Entonces miren, créanme, yo llevo 20 años trabajando con jóvenes, ayudándoles a ver la sexualidad desde una manera no tan sesgada. Y ellos están tomando decisiones por su vida, ellos están entendiendo que el área sexual es solamente un área de su vida y que necesitan saberla manejar. Ellos no son animalitos, ni tampoco el impulso sexual es algo como un caballo desbocado que no se puede detener, no. El impulso sexual es como cualquier área en el ser humano, es algo que yo debo aprender a manejar y la palabra de Dios lo dice clarísimo también. Entonces, por eso, papás, yo creo que vale la pena, miren, si alguno de ustedes tiene acercamiento a la palabra de Dios y es importante para usted, usted tiene que pensar en todo esto. Y tiene que decírselo a su joven, ayudarle a entender que hay que poner límites en el afecto físico y no darse la posibilidad de tener contacto homosexual para saber de qué se trata o qué siente, porque va a quedar confundido. Son chicos que se están formando, ellos no tienen claro. Ellos tienen un desarrollo psicosexual que por más que nosotros queramos avanzarlo, no vamos a poder hacerlo. Entonces, les invito a pensar en todo esto. Por último, ¿qué horas son? 7:38, nos vamos. ¿Cómo se puede ayudar a un joven de 19 años que dice que le gustan los jóvenes de su mismo sexo, aún no ha tenido una relación sexual? ¿Se puede revertir esta situación con ayuda profesional y espiritual? Yo le preguntaría al joven, si él no ha tenido actividad sexual, él está confundido en los términos.
¿sí? O sea, él no puede declararse homosexual si no ha tenido actividad sexual. Otra cosa es que le gusten. Bueno, es que, o sea, yo no puedo hacer nada con un gusto, pero yo tengo, no solamente tengo emociones, yo tengo pensamientos, yo soy un ser integral, yo no puedo manejar mi cerebro por un lado y mis sentimientos por el otro, ¿cierto? Entonces, muchos de los sentimientos que van y vienen en mi vida tienen que ser también evaluados y manejados con mis convicciones. Entonces, mi pregunta para este chico sería, ok, a ti te gustan las personas del mismo sexo, ¿qué quieres hacer con eso? O sea, ¿vas a continuar con una conducta homosexual o el principio es este? ¿Qué implica para ti conocer ese principio? ¿Para dónde te quieres mover? Entonces, yo haría muchas preguntas porque los chicos necesitan hablar de su historia, de lo que les pasa. Ellos muchas veces están confundidos y no tienen con quién hablar. Y no hablan con los padres, créanme. Entonces, abrir estos espacios para poder hablar son espacios muy enriquecedores para ellos. Poder entender que no es siempre por acá, sino que existe otra forma de verlo. Es importante. Por eso nosotros dentro de la fundación entendemos que siempre hay una forma de ver, una forma diferente de ver la sexualidad tal y como la están planteando hoy en la cultura. Entonces, teniendo esa visión un poco más amplia, ellos van a poder tomar mejores decisiones aquí. Nosotros no buscamos imponer, buscamos es darles herramientas para que ellos puedan tomar mejores decisiones en su área, en su sexualidad, que no solamente el área sexual, es todo lo que tiene que ver con su relación con los demás. Entonces, papitos, les agradecemos mucho haberse sostenido aquí en esta conferencia. Esperamos que haya aportado para ustedes. Quienes nos están viendo por Facebook Live, gracias. Quienes quieren estar en la conferencia siguiente, les enviaremos el link a través del grupo, a través de los mails que de los formularios que nos escribieron. Y bueno, seguimos, vamos a hablar, la próxima sesión va a ser cómo le hablamos a los chicos sobre el tema y cómo vamos a ver los factores, les ayudamos a pensar que esto tiene causas, esta decisión tiene causas y vamos a mostrar las causas, los ayudamos a entender un poco estas causas y les damos algunas alternativas cuando ellos se vean en una situación como esta, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer ante una confusión de género y ante la atracción? O sea, no se han declarado gays, no están pensando en eso, sino están en ese periodo de la adolescencia donde se está presentando el sentimiento y ellos tienen que saber para dónde coger. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Los invitamos para la siguiente conferencia el próximo miércoles. Muchas gracias.